Alejandro todavía no sabe qué fue eso. Aquella tarde comenzó como la más común, pero al llegar la noche, Alejandro ya no estaba seguro de que saldría ileso. A veces, Alejandro repasa en su mente esas horas, tratando de entender dónde todo salió mal, pero la respuesta se escapa, como una sombra que pasó por la ventana. Alejandro nunca creyó en lo sobrenatural, pero después de esa noche, Alejandro no puede estar seguro de nada. Esa sensación, como si algo lo estuviera observando, no lo abandona, incluso después de tanto tiempo. Todo comenzó con una llamada telefónica. Mateo, el viejo amigo de Alejandro desde los tiempos de la escuela, llamó a Alejandro el viernes por la mañana. Su voz era, como siempre, animada, con un toque de burla. «Jandro, basta de pudrirte en tu cueva. Vámonos el fin de semana a mi casa de campo, asaremos carne, tomaremos unas cervezas, nos divertiremos». Alejandro solo se rió. Mateo siempre sabía cómo sacarlo de la rutina. El trabajo en la oficina había agotado a Alejandro hasta el límite, informes interminables, llamadas, un jefe que siempre estaba descontento. La idea de escapar al campo parecía una salvación. «Está bien, me convenciste», dijo Alejandro, ya imaginando cómo se sentaría junto a una fogata con una botella fría en la mano, escuchando el crepitar de la leña y olvidando todos sus problemas. La casa de campo de Mateo estaba en Llave del Bosque, a 2 horas en coche desde la ciudad. Alejandro había estado allí un par de veces. Una casa de madera vieja, con un porche torcido, tablas que crujían y un olor a humedad. Ventanas con pintura agrietada, paredes cubiertas de papel tapiz descolorido y un viejo sofá que parecía recordar los tiempos de antaño. Pero ese lugar tenía una atmósfera propia, acogedora, a pesar de lo desgastado que estaba. A Mateo le encantaba esa casa. Decía que la había heredado de su abuelo y que iba allí para reiniciarse. Alejandro nunca preguntó de qué necesitaba reiniciarse. Mateo siempre le pareció a Alejandro una persona que tenía todo bajo control. Alegre, confiado, con una sonrisa eterna y bromas que podían hacer reír incluso en el peor día. Alejandro y Mateo salieron alrededor de las 5 de la tarde. La carretera estaba vacía, el asfalto brillaba tras una reciente lluvia, y el cielo en el horizonte ya comenzaba a tornarse rosado. Mateo encendió la radio, y charlaron de tonterías, sobre el nuevo trabajo de Mateo en un taller de autos, sobre cómo Alejandro arruinó otra cita con una chica que conoció en una aplicación. «Jandro, eres un caso perdido», se reía Mateo. «Hay que casarte antes de que envejezcas». Alejandro bromeaba en respuesta, pero notó que Mateo se quedó callado un par de veces, mirando por el retrovisor. Su sonrisa parecía apagarse, y fruncía el ceño, como si buscara algo detrás. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, girándose. La carretera estaba vacía, solo el bosque a ambos lados y largas sombras de los árboles. «Nada, me pareció ver algo», murmuró Mateo, pero Alejandro vio que estaba tenso. Eso no era propio de él. Mateo siempre estaba relajado, incluso demasiado. Alejandro lo atribuyó al cansancio. Mateo había mencionado que en el trabajo había un caos, y el viaje no era corto. Cuando doblaron hacia el camino de tierra que llevaba a Llave del Bosque, el sol ya casi se había puesto. El cielo se volvió carmesí, y el bosque alrededor de la carretera se oscureció, casi negro. Las sombras de los árboles se extendían hacia el coche, como dedos largos. Alejandro se dijo que era solo el cansancio jugando con él, pero el silencio a su alrededor parecía extraño. Ni pájaros, ni el ruido del viento, solo el zumbido del motor y el crujido de la grava bajo las ruedas. De repente, Mateo se volvió hacia Alejandro y preguntó: «Jandro, tú no eres supersticioso, ¿verdad?». Alejandro se rió: «¿En serio? ¿Crees en fantasmas o qué?». Mateo no respondió, solo apretó el volante con más fuerza. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero Alejandro notó que volvió a mirar por el retrovisor. Eso era extraño. Mateo nunca hablaba de esas cosas. Alejandro quiso preguntar qué quería decir, pero Mateo ya había cambiado de tema, como si nada hubiera pasado. «Mira, ahora llegamos, preparamos la barbacoa, va a estar genial», dijo, y Alejandro decidió no darle más vueltas. Llegaron cuando ya estaba oscuro. La casa estaba apartada, detrás comenzaba el bosque, y los vecinos más cercanos estaban a unos 200 metros, como mínimo. En la oscuridad, parecía aún más vieja de lo que Alejandro recordaba. Las ventanas estaban oscuras, y el porche crujía bajo los pies,
como si se quejara de su llegada. Dentro olía a humedad, madera vieja y algo más, apenas perceptible, pero desagradable, como el olor de comida olvidada. Mateo dejó las bolsas en el suelo y salió de inmediato a encender la barbacoa. «Jandro, vamos, desempaca, que yo ahora preparo el fuego», gritó mientras salía. Alejandro se quedó en la casa, encendió la luz, pero la bombilla del techo parpadeaba, como si la corriente fuera inestable. Alejandro la golpeó con los dedos, pero no sirvió de nada. «Mateo, tu instalación eléctrica está fallando otra vez», gritó Alejandro por la ventana, pero no hubo respuesta. Alejandro miró hacia afuera. La barbacoa estaba en el patio, las brasas ya ardían, pero Mateo no estaba allí. El humo subía al cielo, disolviéndose en la oscuridad. «Mateo», llamó Alejandro, pero solo el viento respondió, susurrando entre los árboles. Alejandro sintió un frío que se colaba bajo la piel. No era por la temperatura, sino por una extraña sensación que no podía explicar. Volvió a la casa, pensando que tal vez Mateo había ido por leña o a algún otro lugar. Pero dentro estaba silencioso. Demasiado silencioso. Incluso el crujido de las tablas bajo los pasos de Alejandro sonaba fuerte, como un disparo. Alejandro comenzó a inspeccionar. La cocina estaba llena de utensilios viejos, ollas esmaltadas, platos agrietados, todo cubierto de una fina capa de polvo. En la mesa había un frasco con mermelada seca, y en un rincón, un radio antiguo, de los tiempos soviéticos, con la pintura descascarada. Alejandro no lo tocó, pero de repente comenzó a emitir un zumbido. No era una canción, ni una voz. Solo un ruido blanco, como si alguien intentara sintonizar una emisora. Alejandro se acercó y lo apagó, pero los dedos le temblaban ligeramente. El corazón le latía más rápido de lo que quería. «Mateo, ¿dónde estás?», gritó Alejandro de nuevo, más fuerte. Silencio. Solo a lo lejos ululó un búho, y ese sonido, por alguna razón, hizo que Alejandro se estremeciera. Alejandro salió al patio, rodeó la casa. La barbacoa seguía ardiendo, pero no había rastro de Mateo. Su coche estaba allí, las llaves en la mesa de la cocina. Alejandro volvió a la casa y notó que la ventana del salón estaba entreabierta. Aunque Alejandro estaba seguro de que no la habían abierto. Se acercó y se quedó helado. En el cristal, por el lado de afuera, había una marca. No era una mano, no era suciedad, algo extraño, como si alguien hubiera pasado un dedo, pero la marca era demasiado larga, inhumanamente larga. Se extendía por toda la ventana, de borde a borde, como si alguien hubiera querido dejar una señal. Alejandro tocó el cristal, estaba frío, casi helado, aunque afuera estaba cálido. Alejandro cerró la ventana de golpe y la aseguró con el pestillo. «Mateo, basta de bromas», gritó Alejandro, aunque ya no creía que fuera una broma. En ese momento, la luz de la casa parpadeó y se apagó. Alejandro se quedó en la oscuridad, solo la luna brillaba a través de las ventanas, proyectando sombras pálidas en el suelo. Y entonces Alejandro escuchó pasos. Pesados, lentos, afuera. Se acercaban, rugiendo sobre la grava cerca de la casa. Alejandro se quedó inmóvil, intentando convencerse de que era Mateo. Tal vez solo salió por leña y ahora regresaba. Pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado pausados, como si alguien estirara cada paso a propósito. Alejandro tomó el teléfono, pero no había señal. Por supuesto, en ese lugar perdido nunca había cobertura. Los pasos se hicieron más fuertes, ahora justo en el porche. Alejandro estaba en medio de la habitación, sin saber qué hacer. La puerta estaba cerrada con llave, pero aún así Alejandro arrastró un viejo aparador que encontró en un rincón para bloquearla. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Los pasos se detuvieron. Y entonces Alejandro escuchó una voz. No era la de Mateo. Baja, ronca, como si viniera de debajo de la tierra, Alejandro. Alejandro nunca le había dicho a Mateo su nombre completo. Todos lo llaman Jandro o Ale, incluso él. ¿Cómo sabía esa cosa su nombre? Alejandro se pegó a la pared, intentando no respirar. Silencio. Los minutos se alargaban como horas. Luego los pasos comenzaron de nuevo, pero ahora se alejaban. Alejandro esperó hasta estar seguro de que ya no estaban. Solo entonces se atrevió a mirar por la ventana. Nada.
Solo oscuridad y el bosque. La luna iluminaba el patio, pero en su luz todo parecía aún más siniestro. Las sombras de los árboles se movían, como si estuvieran vivas. Alejandro no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en un rincón de la habitación, apretando un cuchillo de cocina que encontró en un cajón. Mateo no regresó. Alejandro intentó recordar cómo se comportó Mateo en el camino, sus extrañas miradas al retrovisor, su pregunta sobre supersticiones. Tal vez sabía algo. Tal vez intentó advertirle a Alejandro. ¿Pero de qué? Alejandro repasó cada momento, cada palabra, pero nada encajaba. Solo esa marca en la ventana y la voz que sabía su nombre. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol se colaron por las ventanas, Alejandro recogió sus cosas, subió al coche de Mateo y se fue. En Llave del Bosque, Alejandro se detuvo en la casa más cercana, donde vivía una anciana que Mateo había mencionado alguna vez. Alejandro llamó a la puerta, y ella abrió casi de inmediato. Su rostro estaba arrugado, los ojos cansados pero amables. Alejandro preguntó si había visto a Mateo. Ella lo miró como si Alejandro estuviera confundido. ¿Qué Mateo? Dijo. Esa casa lleva 10 años vacía. Nadie vive ahí. Alejandro se quedó helado. Pero si estuve ahí con mi amigo, ayer, logró decir. Ella negó con la cabeza. Hijo, debes estar confundido. Esa casa está abandonada, solo hay ratas y arañas. Alejandro no discutió. Agradeció y se fue. De vuelta en la ciudad, Alejandro intentó contactar a Mateo. Su teléfono estaba apagado. Alejandro le escribió en una aplicación de mensajería, pero los mensajes quedaron sin leer. Una semana después, Alejandro decidió ir a su casa. La puerta la abrió la madre de Mateo, una mujer de unos 50 años con el rostro cansado. Estaba sorprendida de ver a Alejandro. Alejandro, ¿qué pasa? Mateo está de vacaciones, se fue al mar. Alejandro no le contó sobre esa noche. Solo asintió y se fue. Pero sus palabras no le dieron paz. ¿Al mar? A Mateo no le gustaba el mar. Siempre decía que las vacaciones en la playa no eran lo suyo, que prefería el bosque y el silencio. ¿Y por qué no le respondía a Alejandro? Pasaron 2 meses. Mateo no regresó. Su madre decía que había llamado un par de veces, pero Alejandro no lo creía. Alejandro vio su coche, vio sus cosas, escuchó su voz por teléfono cuando lo invitó a la casa de campo. Pero cada vez que Alejandro cerraba los ojos, veía esa marca en la ventana. Larga, inhumana. Y escuchaba esa voz que lo llamaba por su nombre. A veces, Alejandro miraba la ventana de su apartamento y veía una sombra. Pasaba en una fracción de segundo, pero Alejandro sabía que estaba ahí. Alejandro comenzó a notarla en todas partes, en el reflejo de las vitrinas, en el espejo del baño, incluso en los rincones oscuros de su habitación. Alejandro intentó olvidar esa noche, pero regresaba a él una y otra vez. Cada tarde, cuando Alejandro apagaba la luz, le parecía escuchar pasos. No fuertes, no claros, pero estaban ahí. Alejandro revisaba las cerraduras, cerraba las cortinas, pero no servía de nada. A veces, Alejandro se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba cerca. Encendía la luz, pero no había nadie en la habitación. Solo silencio. Y aún así, Alejandro sabía que eso estaba cerca. Alejandro comenzó a buscar información sobre esa casa. Habló con un par de lugareños en Llave del Bosque, pero nadie quería hablar. Un anciano, sentado en un banco frente a una tienda, solo escupió y dijo: «No te metas ahí, muchacho. No hay nada bueno en ese lugar». Alejandro intentó encontrar registros antiguos, documentos, pero no halló nada. La casa figuraba como abandonada, como dijo la anciana. Pero Alejandro sabía que estuvo ahí. Vio la barbacoa, vio las cosas de Mateo, escuchó su voz. ¿O no era su voz? A veces, Alejandro piensa que tal vez está perdiendo la calma. ¿Y si todo fue una alucinación? Pero la marca en la ventana era real. Alejandro la tocó con los dedos, sintió el frío del cristal. Y la voz, esa voz no puede sacarla de su cabeza. Sabía su nombre. No Jandro, no Ale, sino Alejandro. Como si lo conociera mejor que él mismo. Alejandro dejó de ir al campo.
Incluso el bosque ahora le provoca escalofríos. Intenta no quedarse solo en la oscuridad, pero no siempre lo logra. A veces, Alejandro enciende el televisor solo para tener ruido, para ahogar el silencio. Pero este siempre se cuela. Y cada vez que Alejandro mira por la ventana, teme ver esa sombra. Alejandro no sabe qué fue. No sabe si era humano, animal o algo más. Y todavía no sabe dónde está Mateo. ¿O qué le pasó? Pasó un año. Alejandro se mudó a otro apartamento, lejos del lugar donde todo comenzó. Pero la sombra no se va. Lo sigue. A veces, Alejandro la ve en el reflejo del cristal, en los rincones oscuros, en el espejo del baño. No hace nada, solo observa. Alejandro dejó de contarle esto a sus amigos, piensan que está agotado, que necesita un médico. Tal vez tengan razón. Pero Alejandro sabe lo que vio. Y sabe lo que escuchó. Alejandro comenzó a notar cosas extrañas. Por ejemplo, las llaves del coche de Mateo, que Alejandro se llevó, a veces aparecen donde no las dejó. Alejandro las guarda en un cajón del escritorio, pero las encuentra en la cocina. O en el bolsillo de una chaqueta que no usó. Una vez, Alejandro las encontró en el alféizar de la ventana, junto al cristal. Alejandro no recuerda haberlas puesto ahí. Y cada vez que las toca, le parecen más frías de lo que deberían. Alejandro intentó encontrar a otras personas que supieran algo sobre esa casa. Una vez encontró un foro donde discutían historias de pueblos antiguos. Alguien mencionó llave del bosque, pero sin detalles. Solo una frase se le quedó grabada: donde el bosque está cerca, mejor no pasar la noche. Alejandro escribió al autor, pero no respondió. Tal vez solo fue una coincidencia. O tal vez no. A veces, Alejandro piensa que es Mateo intentando contactarlo. Tal vez está ahí, en esa casa, y necesita ayuda. Pero luego Alejandro recuerda su voz por teléfono, su extraño comportamiento en el coche, y le da ansiedad. ¿Y si no era él? ¿Y si alguien o algo usó su voz, su rostro, para atraer a Alejandro ahí? Alejandro no sabe qué es peor, pensar que Mateo se fue, o que nunca fue quien Alejandro creía. Alejandro todavía guarda las llaves de Mateo. No sabe por qué. Tal vez espera que un día Mateo llame y diga: Jandro, ¿qué pasa? Era una broma. Pero el teléfono está en silencio. Y la sombra en la ventana se hace más clara. A veces, Alejandro escucha pasos incluso de día. Ligeros, casi imperceptibles, pero Alejandro sabe que son reales. Revisa puertas, ventanas, pero todo está cerrado. Y aún así, Alejandro siente que eso está cerca. Está esperando. Alejandro no sabe qué quiere. Pero sabe que conoce su nombre. Han pasado año y medio. Alejandro casi no sale de casa. Trabaja desde casa, pide comida a domicilio, intenta evitar las ventanas después del atardecer. Pero no sirve. La sombra ahora no solo aparece en las ventanas. Alejandro la ve en el espejo cuando se afeita. En el reflejo de la pantalla del ordenador cuando trabaja de noche. No se mueve, no habla, pero Alejandro siente su mirada. Fría, pesada, como si se colara dentro de él. Alejandro comenzó a llevar un diario, anotando todo lo que pasa. Tal vez así no pierda la calma. O para probar que ya está confundido. Anota cada vez que ve la sombra, escucha pasos, encuentra las llaves fuera de lugar. Ayer, Alejandro las encontró en el baño, en el borde del lavabo. Alejandro está seguro de no haberlas dejado ahí. Y esta mañana, cuando despertó, la ventana de la habitación estaba entreabierta. Alejandro vive en un 6º piso. Y siempre cierra las ventanas. Alejandro ya no llama a la madre de Mateo. Ella dejó de responder, y la última vez que Alejandro llamó, su voz sonaba extraña. No como la de una mujer que perdió a su hijo, sino como... Alejandro no sabe cómo describirlo. Como si ocultara algo. O tuviera ansiedad. Alejandro no insistió. A veces, Alejandro piensa que debería volver a esa casa. Tal vez allí estén las respuestas. Tal vez Mateo sigue ahí, o lo que se hacía pasar por Mateo. Pero cada vez que Alejandro imagina volver a Llave del Bosque, conducir por ese camino de tierra, abrir esa puerta chirriante, lo invade una ansiedad tan grande que no puede respirar. Alejandro no está listo.
No sabe si alguna vez lo estará. Alejandro todavía no entiende qué fue eso. No sabe si era humano, animal o algo más. No sabe por qué sabía su nombre. Y todavía no sabe dónde está Mateo. Pero Alejandro sabe que la sombra sigue aquí. Está esperando. Y Alejandro no sabe cuánto tiempo le queda antes de que decida acercarse más.